Muchas gracias, señora Vázquez. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Vázquez, señor Semper, esto es serenidad y esto es respeto, estas intervenciones. En ese sentido, volverle a referir. Utiliza también ya mis palabras con lo de los nombres. No, es que ustedes tienen nombres muy concretos. Yo tengo los 160.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a quienes dejo trabajar como está muy acreditado, a quienes tienen más medios, tienen de todo tipo, personales, materiales, mejores condiciones laborales, un 40% más de incremento laboral. Nos hemos sentado con ellos ya en una mesa técnica para los coeficientes correctores. Nosotros trabajamos sin ruido y sobre todo sin utilizarles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula el diputado don Alberto Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Marlaska, ¿pone la mano en el fuego por el expresidente Rodríguez Zapatero? La corrupción sigue acechando al Partido Socialista y a su gobierno. Zapatero, Ábalos, Cerdán, altos cargos, todos imputados. ¿Quién va a ser el siguiente? Señor ministro, los españoles merecen un gobierno que diga la verdad. Es nuestro derecho y su obligación facilitar toda la información que se le demanda desde el Congreso. En un Estado de Derecho, en un sistema democrático, no puede ocultarla ni tampoco negarla. ¿Por qué no facilitan los índices de criminalidad en las poblaciones navarras menores de 20.000 habitantes? ¿Por qué el Gobierno vasco y la Generalitat facilita el origen de los detenidos y el Ministerio no? ¿Qué uniformidad, qué coherencia, qué corresponsabilidad es esa? ¿Por qué ocultan los países que rechazan a los ciudadanos que tienen orden de expulsión de España? Y también el número de yihadistas detenidos por países. ¿Por qué guarda silencio cuando el Gobierno vasco, vulnerando la legalidad, excarcela a etarras? ¿Por qué desoye a los cuerpos policiales, a jueces y a fiscales cuando plantean medidas para combatir el incremento de la delincuencia y el narcotráfico? Señor ministro, abandone la burbuja en la que está recluido. Hable con ellos. Comparta con ellos también las alegrías y las tristezas, no los desprecie ni los desampare. Y sobre todo, señor ministro, si está dolido y rabioso por la muerte de 2 guardias civiles en acto de servicio, ¿por qué no fue a su funeral? ¿Por qué estaban 3 ministros en Canarias y ninguno en Huelva? Muchas gracias, señor Catalán. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Catalán, respecto a su pregunta y con toda claridad, el Gobierno no oculta, evidentemente, ninguna información sobre criminalidad. El Gobierno lo que hace es actuar con transparencia, rigor estadístico y también respeto a la legalidad. A modo de ejemplo, le diré que desde el inicio de esta legislatura se han recibido más de 70.000 preguntas escritas. El 20% han sido calificadas para Interior y todas ellas han sido respondidas. En cuanto a los datos de criminalidad a los que hace referencia, como sabe, se publican con carácter trimestral en el Sistema Estadístico Nacional, con series históricas y desgloses también territoriales y cada vez más amplio. Le diré, de hecho, esa transparencia, y usted lo sabe bien, se ha reforzado en los últimos años. Hoy se publican datos municipales a partir de 20.000 habitantes. Hasta ahora, y cuando nosotros llegamos, era superior a los 50.000. Lo que pasa es que usted solicita información de municipios mayores de 5.000 habitantes e incluso municipios mayores de 2.000 habitantes y exige series de 10 años, tasas por 1.000 habitantes y desglose por tipología penal. Usted lo que pide es crear productos estadísticos desagregados por municipios muy pequeños. Y eso tiene 2 límites. En primer lugar, el rigor estadístico, que exige validación, consistencia y comparabilidad. Y desde luego también la legislación vigente y lo que es también determinante de la misma, la protección de datos personales. Rigor estadístico, principio de legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Catalán. Señor ministro, miente y lo sabe. En 2024 nos dio los datos. Ahora, para el 2025, nos los ha negado. Abandone la prepotencia y la soberbia de este Gobierno, señor ministro. Más humildad, más humanidad también. Reconozca la realidad. Y en este caso concreto también usted debiera asumir sus errores. Y en el caso concreto de la Guardia Civil, pedirles perdón a ellos y a las familias. Porque, como se ha dicho hoy, esta mañana,
hablar de accidentes laborales es cínico y miserable, y usted no los puede en ningún caso humillar más. Tiene que reconocer que son profesión de riesgo. Si no lo hace, volverá a evidenciar que usted pasó de ser un juez admirado a un ministro despreciado, indigno de ese ministerio. Y, por cierto, señor Marlaska, no ha contestado si usted pondría la mano en el fuego por el expresidente Zapatero. Dígalo, tiene la oportunidad. Muchas gracias, señor Catalán. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señor Catalán, le vuelvo a decir, a la Guardia Civil no se le quiere ni se le ama con gestos, con palabras, sino con actos. Y los actos de este Gobierno es que se ha incrementado más de un 15% el efectivo de la Guardia Civil en estos 8 años, que tienen unas retribuciones superiores al 40% respecto al principio, que tienen evidentemente mejores condiciones personales, que en la lucha contra el narcotráfico tienen muchos más medios y son un referente internacional. Y en la tragedia que aconteció en Huelva llevaban una de las patrulleras más avanzadas en la lucha contra el narcotráfico, de las cuales ya se han creado más de 20 en estos años, con un incremento, vuelvo a decir, de más de un 30% en el presupuesto de Interior. Así es como se respeta a la Guardia Civil y al Estado de Derecho. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera la formula la diputada doña Miriam Guardiola Salmerón, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor Puente. Hace unos meses usted decía que Zapatero era el mejor expresidente del Gobierno de nuestro país, el mejor socialista. Hoy ese socialista, Zapatero, es el primer presidente imputado de toda la historia de nuestra democracia. Y no está imputado por cualquier delito, no. Por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Y no se lo decimos nosotros, señor Puente, se lo está diciendo la Audiencia Nacional, con un auto que es demoledor, señor Puente. No hace falta leerlo, solo hace falta verles a ustedes las caras. Mire, si Zapatero era el padrino, el que hacía negocios desde Waterloo, desde China, desde Venezuela, ¿quién era el cooperador necesario? Se lo digo yo, con 53 millones de euros del rescate Plus Ultra que salía del Consejo de Ministros, el cooperador necesario era Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Y sabe por qué? Porque esta era la pieza clave, la pieza necesaria para esa operación. Mire, señor Puente, de tanto robarle a los españoles, hoy tenemos el peor servicio ferroviario de toda Europa. No se trata de 2 o 3 golfos, se trataba de uno detrás de otro, señor Puente. Mire, ¿sabe qué pasa? Que los españoles nos preguntamos que dónde está nuestro dinero, señor Puente, que qué se están gastando ustedes nuestros impuestos. Lo digo yo, en mordidas, en comisiones, en prostitutas, en enchufes, desde luego en trenes e infraestructuras no, señor Puente. Y lo peor, ¿sabe qué? Que durante la pandemia, mientras que morían miles de españoles, mientras que sufrían las familias porque no podían ver a sus familiares, el Ministerio de Transportes daba salvoconductos a las prostitutas de los ministros. A eso se dedicaba el Ministerio de Transportes, señor Puente. Y cuando usted llegó después al Ministerio, lo tapó con una auditoría fake, señor Puente. Así que dígame, ¿le parece a usted normal esta situación en el sector ferroviario de España? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Guardiola, me preguntaba usted por la situación actual de la red ferroviaria en España. Se ve que no le interesa mucho porque no ha hablado usted para nada de eso. Mire, le voy a decir, aunque han formulado ustedes esta pregunta en infinidad de ocasiones, 2 cosas. La primera, la red ferroviaria española es una de las mejores, más seguras y más eficaces redes ferroviarias del mundo. Y la segunda, la red ferroviaria española está en una situación muchísimo mejor, infinitamente mejor, que el que ustedes la dejaron cuando salieron del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Guardiola. Desde luego, señor Puente, hay que tener mucho valor. Mire, lo que no es normal es que con 46 fallecidos usted siga sentado ahí. Y lo que no es normal es que con 46 fallecidos por culpa de su negligencia usted no haya dimitido todavía. Y lo que no es normal es que usted se dedique a insultar al líder de la oposición. Mire, yo le voy a dejar dar algún consejo, si quiere usted lo toma. Para dar lecciones, primero tiene que dar uno ejemplo. Y usted, lamentablemente, no puede dar ni lecciones ni ejemplos de absolutamente nada. Créame. Gracias.
Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Muchas gracias. Una vez más, la utilización de los muertos en un accidente para arremeter contra el ministro. Mire, yo estoy aquí sentado, igual que estuvo la señora Ana Pastor, después de los 80 muertos de Angrois, sin dar ninguna explicación en el Congreso ni en el Senado, cosa que no he hecho yo. Yo he dado explicaciones desde el primer día. Pero mira, le voy a poner 3 ejemplos de las diferencias de cómo estaba la red ferroviaria española cuando ustedes salieron del Gobierno y cómo está ahora. Mire, ustedes prometieron, por ejemplo, a Extremadura que tendrían conexión ferroviaria de alta velocidad Madrid-Badajoz a finales del año 2016. ¿Sabe lo que sucedió en paralelo mientras ustedes hacían esa promesa? Que dejaron ustedes caducar las declaraciones de impacto ambiental de los tramos de la alta velocidad a su paso por Castilla-La Mancha, que batieron el récord de inversión en Extremadura negativo, 7 millones de euros en el año 2017, un año después de hacer esa promesa. Por cierto, no sé qué pensaban ustedes construir con 7 millones, porque un solo kilómetro de alta velocidad cuesta más de 18 millones de euros. Y eso sí, con su gusto por las antigüedades, nos dejaron unas traviesas de madera del siglo XIX que hemos tenido que sustituir nosotros. Fíjese, la primera vez que ha circulado un tren electrificado por la red extremeña ha sido en el año 2024, siendo yo ministro. Fíjense el acierto que tuvieron ustedes en el cálculo. O le voy a hablar de su tierra, la tierra de Murcia. Ustedes prometieron en el año 2014 que en el año 2015 los murcianos se comerían las uvas en Madrid gracias a la alta velocidad. El señor Bernabé, senador del Partido Popular, fue desde entonces conocido como Paco el Uvas. A tal visionario de las infraestructuras le han elevado ustedes a presidente de eso que han denominado Comisión de Investigación en el Senado del Estado de la Red Ferroviaria Española. Un circo absolutamente impresentable, como todas las comisiones de investigación que ustedes están promoviendo en esa Cámara, que no han ayudado a esclarecer absolutamente nada. En definitiva, señoría, la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes prometían y no hacían absolutamente nada, y nosotros llevamos 8 años mejorando la red ferroviaria de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Puente, es normal que después de decir esto usted no pueda mirar a la cara a los usuarios de la red ferroviaria española. Pero mire, ¿para qué le nombraron a usted ministro de Transportes? Porque para mejorar los trenes, seguro que no. Para arreglar las cercanías y las rodalías, tampoco. Y para cuidar el estado de las carreteras, no parece. ¿Para qué le nombraron ministro entonces? Mire, se me ocurren 3 motivos. Primero, para tapar la corrupción en su ministerio. Segundo, para distraer con sus insultos de los continuos escándalos de su gobierno. En los últimos días ha insultado a Borja Sémper por pedir que no se insulte y al líder del primer partido de España. Aunque es verdad que ustedes estaban ayer tan nerviosos que hasta insultar, que es su especialidad, les salió mal. Imbécil lleva tilde, señor Puente, que somos de la tierra de Delibes y hay que cuidar el castellano. Tercer motivo. Que le nombraran para hacerle la pelota al imputado Zapatero, porque al hit de Óscar Miente, el tren vive en España el mejor momento de su historia, se suma ahora el de Zapatero es el mejor expresidente del gobierno de la historia de nuestro país. El caso es que desde noviembre de 2023, aunque los españoles pagamos más impuestos, los trenes llegan más tarde, las carreteras tienen más baches y la corrupción sigue aflorando en su ministerio. ¿Qué cree que ha cambiado desde su llegada al ministerio? Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. En efecto, el señor Carazo pregunta ¿qué ha cambiado desde su llegada al ministerio? Señor Carazo, le voy a decir qué ha cambiado desde mi llegada al ministerio. Pues mire, España, por ejemplo, ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y la renta disponible de las familias es hoy la más alta de la serie histórica. En el contexto mundial, España es un país cuyo presidente despierta admiración por su defensa de la dignidad. Señores diputados, silencio. Somos el motor económico. Señores diputados, silencio. Un momento, señor ministro. Y fuente de dignidad de la Unión Europea por nuestra defensa del derecho internacional y la multilateralidad. Veo por el pataleo de su grupo que ustedes no esperaban esta respuesta. Pues mire, no es lo mismo que me pregunte usted qué ha cambiado desde mi llegada al ministerio que qué ha cambiado en el ministerio desde mi llegada. El orden de los factores en este caso sí altera el producto. Por tanto, señor Carazo, le voy a dar un consejo, ya que demuestra usted históricamente que es incapaz de formular bien una pregunta, una de dos. No tenga vergüenza, pida ayuda o vuelva a la escuela. De la ignorancia también se sale. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.
Señora Acedo, por favor. Señora Acedo. Tiene la palabra el señor Carazo. Veo que sigue insultando, yo sé que en el fango se mueve bien, yo no le voy a seguir el juego. Mire, señor Puente, hay algo que objetivamente no ha cambiado entre Ábalos y usted, es que el presidente del Gobierno es el mismo. El que nombró a Ábalos, el que aceptó nombrar a Koldo en Renfe, el que permitió que se nombraran prostitutas en organismos de su ministerio, el que obedecía a Zapatero y el que le nombró a usted es el mismo, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Escuchándole me sorprende porque usted no ejerce de ministro de Transportes y parece que quiere ejercer también de ministro de Trabajo. Pero mire, lo único que ha cambiado desgraciadamente en los últimos meses es su biografía política. Porque usted, aunque lo intente, ya no es el ministro de los insultos, es el ministro de Adamuz. El lunes se cumplieron 4 meses de la tragedia en la que fallecieron 46 personas en el accidente ferroviario. Yo sé que usted no quiere que hablemos de ello, pero vamos a seguir recordándoselo en esta Cámara, porque lo merecen las familias y las víctimas. Porque conocer la verdad es imprescindible para que esto no se repita. Y por eso vamos a pidiendo justicia y vamos a seguir exigiendo que asuma su responsabilidad política. Vamos a seguir pidiendo su dimisión, si hace falta, hasta que este cartel se destiña. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Pueden ustedes hablar de Adamuz lo que quieran. Siempre estarán ustedes imposibilitados de resistir la comparación. Accidente de Angrois, ninguna explicación en el Congreso de los Diputados por parte... Señores diputados, por favor, guarden silencio. Pasa. Antes el señor de los Santos, o los Santos, decía que yo soy... Señor de los Santos. Decía que yo soy el prototipo del bullying del que acuso al Partido Popular. No, ¿saben lo que pasa? Yo soy exactamente lo contrario. Yo soy exactamente el que está en el patio y no se achanta ante los abusos del matón que son ustedes. Y por eso les molesto tanto. Y así voy a seguir. Hablen ustedes de Adamuz lo que quieran. Cada vez que hablen ustedes de Adamuz, yo les recordaré el YAC 42 y la indignidad de haber metido a militares españoles en un ataúd volante y haberle dado a sus familias los cadáveres de hasta 3 personas distintas en un solo ataúd. Les recordaré la indignidad de la gestión de cada crisis que han hecho ustedes. La mentira que le dijeron ustedes al pueblo español con 200 muertos encima de la mesa, aquel 11M absolutamente infame. Ustedes no están en condiciones de exigir absolutamente nada y lo único que tienen que hacer es pedir perdón. Y este que les habla no va a consentir sus abusos. Voy a seguir poniendo pie en pared ante el matón de la clase que son ustedes. Conmigo no van a poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula la diputada doña Karina Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, ministro. Tranquilícese que le va a dar algo. Mire, me gustaría preguntarle, que ya que encaramos el final del tercer año de legislatura, si usted se siente satisfecho y hace un buen balance de su gestión al frente del Ministerio de Transportes. Muchas gracias, señora Mejías. Señor ministro. Muchas gracias. La verdad, señora Mejías, me sorprende ese nivel de curiosidad que tienen ustedes por cuál es mi satisfacción al frente del Ministerio. Yo, desde luego, no tengo ninguna por conocer qué satisfacción tiene usted con el trabajo que desarrolla en la Cámara, aunque evidentemente tengo mi opinión. Pero le diré una cosa con carácter general. Yo no soy una persona que se dé por satisfecha, por tanto, siempre creo que todo se puede mejorar. Hombre, llevamos los 2 últimos años de más inversión en el ministerio que yo presido de los últimos 15. Por tanto, hombre, algún grado de satisfacción tengo. Y claro, estoy absolutamente seguro de que no solo durante los 2 años de mi ministerio, sino en los anteriores, se han mejorado notablemente las infraestructuras de este país. Pero como queda tanto por mejorar, le diré que no estoy satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Mejías.
Está bien que lo reconozca, ministro, porque hoy ningún español está satisfecho con su labor y más tengo que decirle que algunos sienten vergüenza por su comportamiento y por sus formas. Porque, claro, hay pocos españoles que se suban a un tren con la garantía de llegar a su destino con total fiabilidad o que cojan un coche y tengan la garantía de que encontrarán carreteras en buen estado después de la falta de inversión. Mire, ustedes acaban de encajar una estrepitosa derrota electoral en Andalucía con el lema «Defiende lo público». Es que han tenido la desfachatez de utilizar el lema «Defiende lo público». Y hoy, al día siguiente de esas elecciones, la corrupción vuelve a acorralar al Partido Socialista con nuevos escándalos que señalan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, del que usted forma parte. Ustedes nunca han defendido lo público, señor Puente. Lo deterioran, lo corrompen, si se reparten las mordidas y las comisiones. ¿Ustedes creyeron acaso que los andaluces les iban a olvidar de lo que pasó en Adamuz, después de someterlos al calvario ferroviario de averías constantes, de pasajeros abandonados, de la línea de Málaga parada durante meses, mientras usted se burlaba desde la tribuna de los malagueños y una sensación permanente de abandono e impotencia? La corrupción, señor Puente, no solo roba dinero, destruye servicios públicos, degrada las instituciones y acaba costando vidas, 47 vidas, señor Puente. Y los españoles tampoco lo van a olvidar, ni los retrasos ni las averías, y de su balance se puede decir que hay hoy en día carreteras abandonadas con socavones por falta de inversión y queremos saber dónde está ese dinero, que las obras son eternamente inacabadas, que los puertos cada vez son menos competitivos por sus leyes medioambientales, que los aeropuertos están degradados y convertidos en centros de acogida por la inseguridad y la insalubridad y un deterioro sin precedentes de la imagen de Renfe y de Adif utilizadas para camuflar sórdidos contratos a prostitutas, señor Puente. Y ahora nos anuncian un nuevo pacto con los separatistas para construir otra línea orbital. Pero oiga, si ni siquiera saben utilizar y saben poner en marcha y que hayan que funcionen las de Rodalías, allí tenemos la humillación que ustedes hacen a los viajeros cada día en el servicio de Rodalías. Probablemente sea para volverse a repartir más mordidas. Mire, estamos impacientes por saber a qué destino le tiene preparado Sánchez a usted, el hombre que convirtió el transporte en un caos, que degradó las infraestructuras del país y que quedó... Señora Mejía, se le ha terminado el tiempo. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias. Veo que la curiosidad de su señoría no se ciñe a saber mi grado de satisfacción, sino también cuál es el destino que me reserva la vida. Pues mire, quién sabe. Pero sí que le voy a decir una cosa. Mire, hay una cosa de la que sí estoy satisfecho. Y es que yo, a diferencia de usted, siempre he estado en el mismo sitio y defendiendo los mismos valores. Usted ha pasado por Ciudadanos, por el Partido Popular, ha acabado en Vox. En fin, no se lo voy a recordar otra vez. 30 años dedicada a la política en la que la única gestión de la que usted ha sido responsable es de su currículum. Y eso, por lo que he averiguado, no lo hizo usted muy bien. Le sacaron los colores cuando estaba en el Ayuntamiento de Barcelona porque ni siquiera su currículum se ajustaba a la realidad. Pero le voy a decir una cosa que sí que me ha sorprendido y que no conocía de su trayectoria. Y es que usted formó parte como ejecutiva de una empresa de movilidad sostenible que se dedicaba a la bicicleta y al patinete. Y ahora es usted de las que defiende en Vox la desaparición de las zonas de bajas emisiones, señora Carina Mejías. Es de una versatilidad lo suyo absolutamente asombrosa. Es decir, usted en lo privado se dedicaba a defender la movilidad sostenible y ahora en lo público defiende el todoterreno hasta el centro de la capital. Esa es su coherencia. Yo siempre he estado defendiendo lo mismo, los mismos valores y, por supuesto, lo público. ¿Sabe cómo se sostiene lo público? Con impuestos. Que ustedes quieren bajarle a los ricos, que ustedes quieren ahorrarles la cuenta para, de esa manera también, dejar a la gente más desfavorecida sin servicios públicos de calidad, como la sanidad, como la educación y también como las infraestructuras. Algún día deberán responder ustedes cómo piensan cuadrar el círculo, bajando impuestos allá donde gobiernan y, eso sí, prometiendo infraestructuras a todas partes, en todos los sitios y con una enorme calidad. Yo creo que ambas cosas es imposible casarlas. Yo, desde la coherencia, defiendo un Estado público fuerte y un Estado de las infraestructuras fuerte, y para eso trabajo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La primera la fórmula la diputada doña Laura María Lima García, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Torres, aproveche hoy y diga por fin alguna verdad en esta Cámara. Después del show ministerial del Ondius en Canarias, ¿aún sostiene que la política territorial de este Gobierno es justa y solidaria con todas las comunidades autónomas? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Lima. Señor ministro, cuando quiera. Y la respuesta, señoría, es sí. Entre las competencias de mi ministerio están los traspasos y transferencias. Usted, que es de una región ultraperiférica y alejada, con Pedro Sánchez 51, con Rajoy, su compañero 16. Está claro quién cree en los territorios y la descentralización y quién no. Lo hemos hecho con absoluto rigor con todos los gobiernos, los que nos piden traspasos. El problema es que algunos nos han pedido apenas 5, como el suyo, el del Gobierno de Canarias, y por cierto, lo pidieron en enero del 26, otros llevan pidiéndolo desde hace muchísimo tiempo y por tanto se les responde en igualdad de condiciones. Así que este ministerio es un ministerio justo y solidario con las comunidades autónomas. Muchas gracias, señor ministro. Señora Lima. Señor Torres, la hemeroteca mata su relato. En Valencia, su gobierno dijo, si necesitan más recursos, que los pidan. En cambio, en Canarias, ustedes se colocaron rápidamente el chalequillo y han montado una película de héroes de pacotilla para ir de salvadores del mundo. Eso sí, tratando al trancazo al gobierno canario y a los canarios. Sin información, sin coordinación y lo peor de todo, señor Torres, sin respeto alguno. Los vídeos en Granadilla le quedaron, la verdad, que impecables, con una banda sonora de película y todo. Casi hasta nos creemos que estaban haciendo algo útil allí, pero no para Canarias, eso ténganlo claro. Más bien para blanquear a Pedro Sánchez de manera internacional. Su partido es siempre el primero en sacar beneficio de las desgracias. Abrió Canarias a la trama corrupta de Ábalos y Koldo. ¿Y viene a darnos lecciones de humanidad usted, señor Torres? Guárdame un cachorro. Mire, afortunadamente a su gobierno le queda muy poco en Moncloa y en Canarias nadie volverá a darle poder. Serán ustedes recordados por ser el partido de las mascarillas, del show del antivirus y del Tito Berni. ¿Se acuerda, señor Torres, del Tito Berni? Fue usted quien lo nombró en su gobierno. Mire, señor Torres, de ministro canario solo le va quedando el acento, espero que tampoco lo pierda, porque lealtad solo se la muestra a Pedro Sánchez, a los canarios y a nuestra tierra, que está claro que no. En cambio, el Partido Popular forma parte de un gobierno que sí defiende a nuestra gente en las islas. Y es lo que va a pasar cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa. Porque, como dice Quevedo, las cosas buenas siempre llegan al golpito. Por eso, señor Torres, al golpito, aproveche que a usted y a Sánchez ya le queda un fisquito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lima. Señor ministro, cuando quiera. Muchísimas gracias, señoría presidenta. Yo sé que a ustedes les molesta muchísimo que yo esté en el Consejo de Ministros y más al PP de Canarias. Pues le tengo que dar una mala noticia. Miren, con todo lo que ustedes difamaron, gané las elecciones en el 19, con más apoyo en el 23 y la voy a ganar también en el año 27, porque los canarios saben quién defiende a su tierra y quién hace lo contrario. Miren lo que hacen ustedes. Ustedes son capaces, el Partido Popular, de levantarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Matilde Asián, incluso con la reprimenda de sus socios de gobierno, para tener más fondos Canarias. Y ustedes, por orden del partido, se levantan. Ustedes son cómplices, y usted, señoría, de que en una conferencia sectorial de infancia no vayan las comunidades del Partido Popular, excepto una valiente, que es la de Ceuta, y ustedes apoyan y arropan esa medida absolutamente injusta. Que usted hable de solidaridad. Miren, usted lapidó su conciencia, y con usted todos los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Popular aquí en el Congreso, porque votaron en contra de un Real Decreto Ley para que los menores que estaban en Canarias fueran distribuidos por el resto del territorio español. Y eso ustedes lo van a llevar con ustedes siempre, porque sepultaron sus principios y condenaron sus conciencias. Y me habla usted del antivirus, señoría. Usted me habla del antivirus. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Después de una semana difícil, en una reunión última el sábado por la noche, usted y su partido, si el puerto fuera competencia exclusiva de Canarias, ¿hubiesen impedido el fondeo? ¿Hubiesen dejado a esas 150 personas en alta mar a su suerte, con más contagios durante días? Eso es defender a la gente, eso es humanidad, es justamente todo lo contrario, como lo que hizo su compañera Isabel Díaz Ayuso, que dijo claramente que por qué 14 españoles, había 14 españoles en ese barco, tenían que ir a un hospital de Madrid, que es el Gómez Ulla. ¿Por qué? ¿Eso qué es? ¿Solidaridad? ¿Eso qué es? Señor ministro, se le ha terminado.
Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula el diputado don Miquel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra. Gracias, presidenta, y buenos días, ministro. Como conoce, Treviño es un enclave en Álava que ocupa una parte importante de su territorio, a más de 100 kilómetros de Burgos y a escasos 20 minutos de Vitoria. Por ello, buena parte de su ciudadanía desarrolla su vida en Vitoria y en el territorio alavés, dándose muchos empadronamientos en este territorio para disponer de servicios públicos más cercanos, y otros tantos son prestados por la Diputación de Álava en Treviño de manera transitoria y hasta que se alcance una solución definitiva al enclave. Por este desajuste de encuadre territorial existe una histórica reivindicación de la ciudadanía de Treviño para su incorporación a Álava. La primera documentada se remonta a 1646. La reivindicación se manifiesta de manera intensa durante los distintos trazados del mapa provincial del Estado. Tan es así que durante el franquismo las parroquias de Treviño pasan por necesidades pastorales desde la diócesis de Burgos a las de Vitoria con respuesta masiva favorable de sus vecinos, y durante la transición se vuelve a solicitar permiso al Gobierno sin obtener respuesta para celebrar una consulta, y ya aprobada la Constitución, pese a la negativa del Gobierno, se realiza una consulta con resultado favorable mayoritario, paralizándose el proceso de desanexión tras informes negativos de las instituciones de Castilla y León. Por eso, señor ministro, le preguntamos si el Gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Treviño su opinión sobre la conveniencia de su readscripción territorial provincial. Muchas gracias, señor Legarda. Señor ministro, cuando quiera. Muchísimas gracias, presidente. Señoría, y disculpe que le dé la espalda para poder responder. Estamos ante una situación singular. Estamos hablando de municipios que están en exclave o en enclave y que tienen circunstancias que no entran dentro de lo que sería una petición propia de la ley de bases de régimen local de una competencia municipal. Como bien sabe usted, razones históricas determinadas hacen que estemos hablando, como digo, de algo que va mucho más allá de lo que es el ámbito estrictamente de las administraciones locales municipales y que entronca dentro de lo que es los estatutos. Dos estatutos, el Estatuto de Guernica y el Estatuto de Castilla y León. Nosotros, desde el Gobierno de España, seré rápido y claro en la respuesta, estamos en disposición de hacer lo que tenemos que hacer, pero hay previos pasos que además el Tribunal Supremo así ha acreditado que se deben dar. Y en ese sentido tenemos que defender el Estado de Derecho y en esos pasos donde son preceptivos y absolutamente necesarios, imprescindibles, el que tengamos los informes de distintas administraciones, porque lógicamente, y es muy concreto y creo que muy plástico lo que voy a decir, para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra. Y en ese sentido tenemos que tener todos los pasos que marca el ordenamiento jurídico para que esto se pueda realizar. Muchas gracias, señor ministro. Señor Legarda, cuando quiera. Sí, gracias, ministro, por su respuesta, pero su brumosa respuesta quizá pudiera quedar disipada tras escuchar las reflexiones del periodista Miguel Ángel Petit. En La Voz del Ebro, hace ya más de 30 años, escribió: el problema de Treviño es ante todo un problema de y para todos sus habitantes. Curiosamente, los únicos que no pueden decir ni una palabra sobre un contencioso del que todo el mundo ha dicho ya demasiadas cosas sin demasiado sentido común. Y concluía, y yo también concluyo, señor ministro, preguntándole en el mismo sentido: ¿no sería mejor preguntar directamente a los treviñeses qué quisieran hacer con sus vidas? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Señor ministro, cuando quiera, perdón. Y no le falta razón lógica a su planteamiento. Lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico lo que marca es que es preciso que haya previamente un informe favorable de la Diputación de Burgos y también un informe favorable de la Junta de Castilla y León para que esto se pueda realizar. Por tanto, yo le respondo. El Gobierno no es lógicamente ajeno a los convenios que están firmados, a la cooperación multilateral, y tampoco es ajeno a que tenemos que prevenir que pueda haber duplicidades, economía siempre en la gestión de los recursos públicos. Por tanto, ¿esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara, es jurídicamente posible. ¿Pero qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que exige darse para que finalmente se puedan manifestar
de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado. Hay cuestiones históricas que usted conoce mejor que yo incluso, que hacen que Treviño tenga esa situación de exclave o enclave singular y, por tanto, lógicamente tengo que responder acogiéndome a lo que es el ordenamiento jurídico en vigor. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta va dirigida a la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La formula el diputado don Jon Iñárritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Egun on, ministra. Mire, en primer lugar, yo quiero poner en valor la regularización extraordinaria que se está llevando a cabo. Creo que es justa, que es lógica y además que es beneficiosa tanto para las personas que se quieren acoger a ellas, pero también para el propio Estado. Y además, por si fuera poco, creo que nos dignifica a todos y a todas. Pero por eso, porque nos importa la regularización, creemos que esto no puede quedar únicamente en una cuestión de voluntad política del Gobierno, ya que en muchas ocasiones las personas que se quieren beneficiar de ella están enfrentándose a una auténtica gincana administrativa. Miren, cuando estamos cerca de llegar al ecuador del tiempo preestablecido, si no lo prorrogan, desde entidades, plataformas y personas afectadas nos comunican que se están encontrando con numerosos problemas. Empezando por la falta de citas, también en algunas ocasiones no llegan las confirmaciones de haber realizado el trámite. Ayuntamientos, en muchos casos gobernados por el Partido Popular, que están poniendo obstáculos para la inscripción en el censo. De igual forma, en el padrón, perdón, de igual forma la dificultad para acceder a los informes de vulnerabilidad, consulados saturados con colas que no son asumibles o incluso consulados inexistentes. Por si fuera poco, problemas para la obtención de antecedentes penales, el apostillado, las traducciones, pasaportes caducados o también costes que en muchos casos las personas no pueden asumir. Y para más INRI, en estos casos, la mayoría de las personas son personas sin red, mujeres en situación de dependencia o personas en situación de precariedad. Por eso le queremos preguntar si contemplan ustedes medidas adicionales que ayuden a todas las personas interesadas y que cumplan los requisitos a que puedan acceder a la regularización extraordinaria, ya que de otra forma muchas de esas personas podrían quedarse fuera. Por eso le decimos a ver si puede hablar con Exteriores, con los ayuntamientos, prorrogar ese plazo de la medida de regularización extraordinaria, en definitiva, hacer que todo el mundo se pueda acoger a ella. Gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenos días, egun on. Señoría, le agradezco de verdad su pregunta porque me da oportunidad de hablar en esta Cámara, ayer también lo hizo la secretaria de Estado, de la regularización extraordinaria, porque es uno de los grandes hitos de esta legislatura. Una iniciativa clave de la política migratoria del Gobierno de España basada en los derechos humanos, en la integración y en la convivencia. Hablamos de un proceso que permitirá a cientos de miles de personas acceder a una vida digna, con derechos y obligaciones, contribuyendo además al crecimiento y a la prosperidad de nuestro país. Y precisamente porque es una medida histórica, también nació con muchos detractores. Por eso el Gobierno ha actuado con el máximo rigor y responsabilidad, cuidando cada detalle para que el Real Decreto sea jurídicamente intachable, incorporando todas las observaciones del Consejo de Estado. Señoría, este es un hito de país en el que estamos implicados gran parte de los ministerios, activando todas las vías administrativas, diplomáticas, técnicas, para que el proceso concluya con éxito. Y con este objetivo, el Gobierno ha diseñado un dispositivo operativo que esté a la altura del reto. Las solicitudes pueden presentarse telemáticamente con certificado digital o a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Y una de las grandes novedades es la participación de colaboradores de extranjería. Ya casi 500 ONGs y sindicatos inscritos, asesorando y presentando solicitudes
en todas las provincias. Además, desde el propio Ministerio de Migraciones trabajamos a diario, estando al lado de los profesionales y de los colaboradores de extranjería mediante sesiones informativas y técnicas. Hemos publicado más de 100 preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda y están activados todos los canales de atención a la ciudadanía para garantizar información clara, rigurosa y accesible. Y también quiero subrayar un esfuerzo que estamos haciendo para desmontar bulos y falsas expectativas que circulan en redes sociales. Nuestra prioridad es que toda la información llegue a través de canales oficiales con transparencia y seguridad jurídica. En la atención presencial hemos abierto 446 oficinas específicas para este proceso. Ya se han registrado y se han asignado más de 150.000 citas. Solo queda mes y medio para finalizar el proceso. Hay citas y tiempo disponibles suficientes. También quiero destacar la colaboración de comunidades autónomas y entidades locales para que todo sea un éxito. Hay cientos de miles de personas que miren con esperanza este proceso. Señora ministra, se le ha terminado el tiempo. Vamos a pasar ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera la formula el Grupo Parlamentario Vox al Ministro del Interior sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad. Para su defensa tiene la palabra el señor Gil Lázaro, cuando quiera.